Hermano, buenos días. Señor les bendiga. Amigos que nos visitan también, sean bienvenidos en medio nuestro. Que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con cada uno de los presentes. Con la honrosa labor que me corresponde llevar el día de hoy, yo quiero invitarles que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 15. Carta a los Romanos capítulo 15. El hermano Rodrickson me presentó, pero para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Rosales. Aclarándonos, soy familia del pastor Joan, tenemos el mismo apellido. Sirvo desde hace algún tiempo en la Iglesia Bíblica Columna y Baluarte de la Verdad en Cagua, y es un honor para mí estar hoy aquí una vez más en medio de ustedes, con el propósito expreso de traer la palabra de Dios y rogando por medio de su Espíritu Santo que obre en sus corazones. El propósito es que el pueblo de Dios sea edificado con su palabra, no con las palabras de aquel que predica, sino con las palabras de Dios. Así que, sin más que agregar, quiero que leamos el capítulo 15, versículos 1 al 13, y oremos. Romanos, capítulo 15, versos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre bueno, Dios mío y Señor mío, te rogamos en esta mañana, buen Señor, que nos bendigas con tu palabra. El propósito, Señor, es oír atentamente tu palabra para glorificarte con aquello que tienes tú que decirnos y descansar, Señor, en tu poder, en tu Espíritu Santo, para que podamos ponerla por obra. Padre, yo te ruego encarecidamente en esta mañana que sea tu Espíritu Santo, permitiéndonos entender estas verdades y dándonos el poder para ponerlas por obra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, aplicando la palabra a los corazones, pues sin la obra de tu Espíritu, todo es vacío. Por eso te ruego, Señor, que sea tu bendito Espíritu guiándonos, enseñándonos, exhortándonos, salvando a los pecadores. Y te ruego que ayudes a este siervo inútil, vaso de barro, que seas tú glorificado, buen Dios, en medio nuestro. Glorifícate. Te lo rogamos en Cristo. Amén. La unión
tiene afiliación con otros, pero no tiene ningún vínculo común que los haga uno de corazón. Eso es la unión. Por su parte, la uniformidad tiene a todos vistiéndose y pensando igual. La unanimidad es un acuerdo completo en general. La unidad, sin embargo, se refiere a unidad de corazón, similitud de propósito y acuerdo en los principales puntos de doctrina. Estas palabras se parecen en sí mismas, pero no significan lo mismo. Centramos nuestra atención en lo que significa la palabra unidad, que es o se refiere a unidad de corazón, similitud de propósito y acuerdo en los principales puntos de doctrina. Pocas doctrinas son más importantes que esta. Debido a que cada iglesia está bajo ataque constante, nosotros necesitamos buenos estudiantes de este tema. Debido a que somos miembros del cuerpo los unos y los otros, necesitamos aplicarnos a la armonía mutua. Y debido a que la enfermedad puede reducir la efectividad del cuerpo, refiriéndome a la iglesia, debemos entonces nosotros mantener hábitos de salud y un programa constante de ejercicio en armonía con el programa de Dios para edificar el cuerpo. Dice un hombre en la antigüedad que en lo esencial debemos tener unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo lo demás, amor o caridad. Yo quiero que hoy, a la luz de ese pasaje, nosotros podamos descifrar o comprender lo siguiente: que nuestra unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, se edifica en el ejercicio de nuestra fe, pero descansa en el poder de Dios y en lo que Él ha hecho. Repito, nuestra unidad se edifica en el ejercicio de nuestra fe, pero descansa en el poder de Dios y en lo que Él ha hecho. Por eso, el título del sermón de la mañana de hoy es Perseverad en la unidad para la gloria de Dios. Perseverad en la unidad para la gloria de Dios. Y para comprender un poco mejor este pasaje, lo he seccionado en dos puntos, dos encabezados. El primero surge del capítulo 1, versículo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese será nuestro primer punto, soportando las flaquezas de los débiles, basándonos en ese imperativo. El próximo imperativo nosotros lo encontramos en el verso 7 y de allí surgirá nuestro segundo punto. Dice el verso: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y ese será nuestro segundo punto de la mañana de hoy, que tiene que ver con recibirnos los unos a los otros. Versículo 1, soportando las flaquezas de los débiles. Y segundo punto, versículo 7, recibiéndonos los unos a los otros. Así que, ¿cómo entonces nosotros edificamos esa unidad? Bueno, en esos dos puntos vamos a ver cómo lo hacemos. En primer lugar, edificamos o perseveramos en esa unidad para la gloria de Dios, soportando las flaquezas de los débiles. Y en segundo lugar, perseveramos en esa unidad para la gloria de Dios, recibiéndonos los unos a los otros. Vamos a ver nuestro primer punto. Estoy un poquito incómodo porque se me mueve la Biblia, las hojitas. Vamos a considerar entonces nuestro primer punto de la mañana de hoy. Dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Lo primero que nosotros notamos en este pasaje es que nuestra sección inicia con un conector de consecuencia. Dice, así que. Entonces, de este modo, podemos nosotros entender que lo que se expresa a continuación no es ajeno, sino que es una consecuencia orgánica de lo que se ha venido desarrollando en los capítulos anteriores. Y esto naturalmente nos conduce a considerar eso que se estaba diciendo antes de entrar a nuestro texto para que podamos entender ese así que o esa consecuencia de lo que se viene diciendo antes. En el capítulo 14
el apóstol está tratando algunos asuntos de diferencias a causa de la libertad de conciencia. Cuando nosotros escuchamos este tema de la libertad de conciencia, nos llama mucho la atención. ¿Sí? Nos despertamos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué está permitido y qué no? Bueno, Pablo está tratando estos asuntos en el capítulo 14. Y eso mantenía a los creyentes de la iglesia en Roma en disputas, circundantes a comidas, bebidas, celebraciones. Pero esto, al parecer, no se estaba tratando de una manera prudente. Ejemplo, dice Pablo que algunos comían de todo, que son considerados como los fuertes o los gentiles en el contexto, y los débiles o los judíos en ese pasaje estaban comiendo solamente legumbres. Pero el punto no era lo que comían o lo que dejaban de comer. El meollo del asunto era que no se estaban considerando los unos a los otros. Y eso afectaba sus conciencias y olvidaban que no vivían para sí mismos, sino para el Dios de la conciencia. Se estaban haciendo tropezar los unos a los otros, no considerando que afectar a la conciencia de los hermanos es llevarlos de una manera deliberada a pecar contra Dios. O sea, como yo soy fuerte y puedo hacer tales cosas, se me es permitido, es lícito, la Biblia no me condena, yo lo puedo hacer aunque mi hermano aunque mi hermano le acuse su conciencia. Yo ahí en ese sentido estoy no considerando a mi hermano y lo estoy llevando a pecar de una manera deliberada contra Dios. Por eso dice Pablo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Parece que con ese agradarnos a nosotros mismos, nosotros venimos de fábrica. Bueno, la Biblia nos dice, no es así. Dios en su palabra nos dice, no es de esa manera. Pablo personalmente se considera como uno de los fuertes, que son aquellos que tienen un mayor entendimiento de su libertad en Cristo por causa del alcance de la muerte y cuál es el impacto de esa verdadera libertad en sus vidas diarias, porque comprenden el alcance de la libertad. Cristo los ha hecho verdaderamente libres. Entonces, es correcto que a estos que tienen ese entendimiento de su libertad en Cristo se les llame los fuertes. Es correcto que reciban ese nombre. Y por ese privilegio de ser fuertes, hace entonces que recaiga sobre ellos un peso de responsabilidad, tanto moral como espiritual, ya que ellos deben soportar las flaquezas de los menos privilegiados o de los menos entendidos, aquellos que luchan con estas cosas, que son los débiles, como nosotros podemos ver en el pasaje. Esas flaquezas que ellos deben soportar tienen que ver con escrúpulos de conciencia. O sea, no están seguros si esto que hago traerá alguna consecuencia, afectará mi comunión con Dios. Esas eran las flaquezas que ellos tenían que soportar. Escrúpulos de conciencia o aquel sentimiento de culpa o recelo que se experimenta por el hecho de creer que eso que se está haciendo es moralmente incorrecto, aunque bíblicamente no lo sea. Les afecta moralmente aquello que se está practicando porque su conciencia les acusa de una manera moral, aunque la Biblia no lo condene. Ese soportar a que hace referencia este pasaje no se refiere solamente a tener paciencia o calarse las cantaletas de estos hermanos débiles por causa de las cosas que se estaban haciendo, como sucedía en el contexto, ya vamos a ver un poco más adelante. No se trataba solamente de aguantar o tolerar esas flaquezas, pero tampoco los invitaba a que fueran indulgentes. Más bien nos dice, como comenta Hendriksen, este es el verdadero sentido de ese soportar. Dice Hendriksen, debemos poner nuestros hombros bajo esas flaquezas y ayudar significativamente a nuestros hermanos débiles a llevarlas. No solamente soportar como, me caló el hermano porque él es débil, porque no tiene entendimiento de estas cosas y entonces generamos dentro de la iglesia islas. Los fuertes y los débiles se relacionan por separados.
no hay una unión. Entonces, lo que Henry está diciendo no es que se soporten de esa manera, como que, bueno, cálate las cantaletas, sino que ayúdalo a llevar su debilidad. No es que te aísles de él, no es que cierres tus oídos contra él, es que pongas tus hombros y le ayudes a llevar esa carga. Es lo que enseña Pablo en Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También dice 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. No se agraden a vosotros mismos. El yo es un problema tremendo, aún en medio de las iglesias, donde somos llamados a vivir en comunidad. El yo afecta a la unión. Pablo no está dando cabida al orgullo, ya que naturalmente podría surgir a causa de ser más entendidos. Como somos más entendidos, entonces nos volvemos más orgullosos. No, Pablo no les está dando pie a que se centren en sí mismos, ya que el evangelio no consiste en tales cosas. Lo que aquí se condena es el agradarnos a nosotros mismos, haciendo caso omiso de cómo ese agradarnos afecta a los otros. Es en ese sentido que Pablo está prohibiendo ese agradarnos a nosotros mismos. Es cuando nos agradamos tanto, es cuando estamos nosotros en primer lugar, es cuando no estamos dándole prioridad o viendo como superior al otro, sino que nos agradamos tanto a nosotros mismos que no nos importa cómo estamos afectando a los otros. Pablo no les está diciendo aquí a los fuertes, tomen ustedes el control, tomen ustedes todas las decisiones, hagan ustedes todo lo que quieran hacer y no tomen en cuenta a los débiles. Ellos no están al tanto de tomar ninguna decisiones. Ellos no son importantes. Porque si pensamos así, eso obviamente es algo egoísta. Se vería algo así como, por ejemplo, cree como yo creo, le dice el fuerte al débil, ni más ni menos, porque yo soy el que tiene razón y nadie más. Eso es lo que podría confesar una persona fuerte cuando no tiene al otro como superior a él, cuando no quiere llevar las cargas, sino que se agrada a sí mismo solamente. Le sigue diciendo, siente como yo siento, piensa como yo pienso, come como yo como, bebe como yo bebo, mira como yo miro, haz como yo hago, y entonces tendré comunión contigo. Eso es completamente egoísta. Ahí no estamos ayudando a llevar las cargas, sino que le estamos imponiendo cargas a estos débiles, pero de una manera sutil. ¿Cuántas veces nosotros, o cuántas veces tú has actuado así? De una manera sutil. Pero sorprendentemente, Pablo no les dice solamente lo que no deben hacer, sino que de inmediato en el versículo 2 les indica cómo deben conducirse, cómo deben proceder. Sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No se agraden a vosotros mismos, pero lo que sí deben hacer cada uno es agradar a su prójimo en aquello que es bueno para su edificación. Muestra que esta es una acción individual, o sea, cada uno, toda la congregación tiene el llamado a cumplir este deber, los del siglo I y los del siglo XXI con la misma intensidad. Todo lo que tienes que hacer es agradarlo en todo aquello que sea bueno para su edificación. Este mandato no ha disminuido, suena con el mismo volumen. Cada uno de nosotros, ellos que se consideran fuertes, deben agradar a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Aquí Pablo no nos está llamando a tolerar sus pecados, no nos está llamando a pasar por alto la disciplina y la amonestación porque, bueno, debo tolerarlo. Ya vimos que no significa eso, no es en ese sentido. Lo que es bueno para su crecimiento espiritual es eso lo que debemos procurar, que crezcan sus convicciones, que su entendimiento sea expandido en la faz de Cristo. Implica de algún modo que por amor acompañes, capacites y cargues esa debilidad juntamente
con los débiles. Débiles. Necesitan ayuda. Y eso es amorosamente ayudando a que salgan de la pecera de sus prejuicios y sean trasladados al océano de Cristo para que puedan crecer y expandirse de sus convicciones. Imagínate eso. Tu hermano está preso en su moralidad como un débil porque todo le afecta. Pero tú no puedes cargar o sobrecargar aquellas cosas con las que él está luchando. Es como que está en una pecera cuando Cristo le ofrece un vasto océano de libertad. Tú debes trasladarlo de aquí a allá. Debes cargarlo de aquí a allá. Y eso implica trabajo. Por eso muchas veces no lo hacemos. Abnegación, arduo esfuerzo. En síntesis, negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que implica hacer ese trabajo y hacerlo por el bien de nuestro prójimo. Y si preguntamos, ¿pero por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué yo debo hacer eso? Bueno, la razón es bastante poderosa. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pregunta, ¿tenía Cristo la posibilidad de agradarse a sí mismo? ¿Tenía la posibilidad de hacerlo? ¿Tenía Cristo alguna debilidad que se lo impidiera? Ninguna, ninguna. Ahora pregunto, tú que te crees fuerte, si te comparas con Cristo, al instante dejarás de serlo. Es allí donde siempre debemos nosotros mirarnos en el espejo de nuestro Señor, porque mayormente nos estamos comparando por causa de nuestras capacidades con los más débiles. No los ayudamos a crecer, sino que eso nos da una posición, obviamente, ensimismada, egocéntrica, porque no es a eso a lo que Cristo nos ha llamado. De hecho, el crecimiento de la iglesia se da en función de la unión, de la comunión. Es nuestra naturaleza como iglesia. Entonces, mi amado hermano, más ni aun Cristo, siendo el más perfecto, el ser más perfecto, ni siquiera Él vivió para agradarse a sí mismo. Si estamos viviendo en esa empresa, si estamos promoviendo eso, pero tenemos todo el tiempo que llevamos haciéndolo perdido. Porque ni aun Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Antes bien, dijo Él, dice el pasaje, que por amor decidió cargar nuestras debilidades. ¿Ven el patrón? Dios manda el pasaje, Pablo manda a los fuertes a cargar las flaquezas de los débiles, pero hey, mira, la razón es que Cristo cargó tus propias debilidades. No eres tan fuerte como crees. Y lo hizo por amor, cargó las debilidades por amor de su pueblo. Y creo que algo natural de la nueva, cuando nacemos de nuevo, es que el amor por el pueblo de Dios se hace patente en nuestras vidas. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los insultos de aquello que te escarnecían, yo los llevé. Siendo Él perfecto y sin pecado, sin ninguna debilidad, Él se puso en ese lugar. Él cargó esas debilidades. Salmo 69:9 dice esto. Esto significa que Cristo se está dirigiendo a Dios y diciendo, por amor a mi pueblo, tomo sobre mí mismo los vituperios hechos contra ti. La principal lección que Pablo quiere enseñar es esta. Si Cristo, el Santo, estuvo dispuesto a tomar sobre sí tanto sufrimiento en forma de insultos lanzados contra Él por sus enemigos, ¿no deberíamos nosotros entonces estar dispuestos a sacrificar un poco del placer de comer y de beber por amor a nuestros hermanos?
No podemos sacrificar un poco de la arrogancia, del conocimiento y de todas estas cosas que nos separan en medio de nuestra iglesia. El versículo 4 nos muestra cómo las escrituras nos infunden un conocimiento no solamente intelectual, sino que es ese conocimiento, sino que ese conocimiento informa nuestras conciencias y nos impulsa a vivir nuestras vidas de creyentes de acuerdo con o a la verdad de Dios. No solamente intelectual es el conocimiento que las escrituras nos proporcionan, sino que es un conocimiento que informa nuestras conciencias y nos impulsa a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué cosas fueron escritas? Bueno, tenemos un montón de cosas escritas. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia del primer siglo. Debemos tener en cuenta que lo que Pablo le está diciendo es todo aquello que está escrito en el Antiguo Testamento, todas esas cosas que están allí. Nosotros acabamos de ver una de ellas. Por ejemplo, nosotros vemos en el Salmo 69 cómo Cristo carga la culpa de su pueblo sobre él. En Isaías 53 nosotros podemos ver cómo eso se ejemplifica de una manera más drástica, con una imagen más vívida. Nos puede brindar una idea más amplia de esa verdad. Isaías 53. Y eso se escribió antes y también es para nuestra enseñanza. Comenta alguien lo siguiente: he aquí un pasaje práctico e inolvidable. En pocas palabras nos informa que si la religión ha de significar algo para nosotros, debemos practicarla. Si lo que digo que creo, por eso hablamos del ejercicio de la fe, es aquello que nutre nuestra edificación o nuestra unidad. Entonces, si la religión ha de significar algo para nosotros, entonces debemos practicarla, vivirla. Todo lo que fue escrito en las Escrituras, que para Pablo era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra instrucción. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Algo interesante que nosotros vemos al final en el versículo 13, que algunos dicen que esta es una oración de Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, ellos debían creer esto que Pablo estaba mencionando, esta tesis que Pablo está desarticulando en estos pasajes. Es que Cristo unió a los dos pueblos para que fuesen uno, con la misma esperanza. No son dos, sino uno. Segunda de Timoteo 3:16 nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amar al prójimo es una buena obra. Y la palabra de Dios nos capacita para ello. ¿Cómo hago para negarme a mí mismo? Bueno, por tus propias fuerzas lo podrás hacer 1 o 2 días, un mes, si eres muy disciplinado. Pero solamente en el poder de Dios y de su Espíritu Santo, en el poder de Cristo y de su Espíritu Santo, puede ser eso una obra realmente permanente. Muchas veces nosotros estamos tomando los imperativos de la Biblia y tomándonos a pecho. En ese sentido, haciéndolo yo por mis propias fuerzas. Esto es lo que la Biblia me manda y yo lo tengo que hacer. Pero nunca vamos a pedir a Dios en oración que nos ayude a cumplir eso que nosotros debemos hacer, cuando las facultades nos las da Él. Así que bendita sea la palabra de Dios, que es nuestro maestro, es nuestra guía, es nuestra regla, es la que nos capacita y nos brinda conocimiento de Dios y de su bendito plan redentor. Pero necesitamos que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas esa palabra para que podamos ponerla por obra. Al estudiarla, podemos ver cómo crecemos y ella
Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos da paciencia. Al escudriñarla podemos ver que no somos lo que deberíamos ser, pero sin duda no somos lo que antes éramos. Podemos ver un crecimiento progresivo en nuestras vidas y en el ejercicio de nuestra fe. Nos consuela esa bendita palabra en nuestras aflicciones. Miramos a Cristo, vemos sus padecimientos y sus promesas y se vuelven un analgésico milagroso para nuestras penas. Esa es una realidad. Y a medida que nosotros nos esforzamos en vivir la independencia del Señor y de su Espíritu Santo, ellas nos llenan, nos infunden esperanza, viendo su cumplimiento y confiando en sus promesas. Esa esperanza que nos da es el alimento espiritual para nuestra fe en las cosas futuras prometidas por Dios en su palabra. O sea, es por la palabra de Dios que nacemos y es por la palabra de Dios que crecemos. Él continúa diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que definitivamente, a la luz de este pasaje, a la luz de lo que Pablo está expresando, ninguna de estas cosas podemos producirla nosotros mismos. Mira lo que Pablo está rogando. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé, ¿qué cosa? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Propósito para que unánimes, o sea, la unión la da Dios. Y aquí Pablo está repitiendo la misma idea del versículo 4. Según Pablo, es aquel que puede hacer tanto a judíos como gentiles puedan unánimes en un mismo sentir adorar a Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí, primariamente a la audiencia principal. Es Dios quien puede hacer que tanto judíos como gentiles puedan estar unánimes en un mismo sentir en Cristo, para que unánimes a una voz puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que es Dios mismo quien promueve esta unión, quien genera esta unión, para que también los fuertes y los débiles podamos unánimes glorificar a Dios. Él, en su poder, es quien da el querer como el hacer. Es Él que puede unir al judío y al gentil en un solo pueblo en Cristo. Es Él quien puede unir al débil y al fuerte para que unánimes le puedan glorificar. No hay nada imposible para Él y las Escrituras nos dan ese testimonio infalible. Es Él que por medio del Evangelio nos ha unido, deseosos de glorificarle, siendo tan distintos como somos, y aún así en todas las épocas el norte de todo verdadero creyente ha sido glorificar a Cristo. Así que la unión real se da, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Cómo puedo yo estar unido a mi hermano? Bueno, primero tengo que ser unido a Cristo. ¿Cuándo nos separan las cosas secundarias? ¿Cuándo generan tanto caos dentro de una iglesia? Cuando la causa principal no es tenida en el centro, que es Cristo. Empezamos a ponerle más atención a las cosas secundarias. Entonces, Él es el que hace posible que a pesar de la diversidad de caracteres, costumbres, entendimientos, fe, hablo de fe en el sentido de cómo practicamos el evangelio que creemos, y convicciones, podamos vivir en armonía nosotros de una manera sincera y perdurable. Es Cristo el que hace posible que a pesar de toda la diversidad podamos nosotros tener una unión sincera y perdurable. En la iglesia, mi amado hermano, hay un lazo especial de familia, el cual es atado por la sangre de Cristo, pero sin embargo, también hay espacio para la variedad. No todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas convicciones, no todos tenemos las mismas costumbres. Hay diversidad dentro de la iglesia, pero como dije al principio en la introducción, en las cosas esenciales estamos unidos. Y es esa unidad real la que Satanás trata de trastornar.
Trata de irrumpir en esa real unidad. Por ejemplo, nosotros podemos atar a dos gallinas por las patas y colgarlas de una cuerda. Ellas están unidas, pero no tienen unidad. No es lo mismo que estemos sentados en la misma silla, juntos, unos junto al otro, dándonos en este sentido calor. No es lo mismo que estemos juntos en un mismo lugar, a que estemos juntos adorando al mismo Dios, con un mismo propósito en mente, a pesar de las diversidades. Dice alguien que dentro de la iglesia del cristianismo histórico ha habido amplias divergencias de opinión y de formas. La unidad, sin embargo, prevalece donde quiera que hay una experiencia profunda y genuina de Cristo. ¿Dónde prevalece la unidad? Donde hay una experiencia profunda y genuina de Cristo. Sigue diciendo, porque la comunión del nuevo nacimiento trasciende todos los límites históricos y denominacionales. Pablo de Tarso, Lutero de Alemania, Wesley de Inglaterra y Moody de Estados Unidos y América hallarían profunda unidad unos con otros, aunque estuvieran ampliamente separados por el tiempo, espacio, nacionalidad, trasfondo educativo y conexiones eclesiásticas. ¿Por qué es posible? ¿Por qué es posible? Es posible por el gran poder del Espíritu Santo de Dios operando a través de su palabra. Cuando Cristo es el centro de la unión, eso es posible. No hay otra forma de hacerlo. Por eso decía al principio, no es siendo indulgentes, no es cerrando mis oídos, no es volteando el rostro, es haciendo aquello que debo hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer, en la forma en que yo puedo bendecir a mi iglesia, las capacidades que Dios me ha dado. Debo usarlas para la iglesia, ya no soy mío, soy de Él. Y el deseo de Dios es que su iglesia permanezca unida. Entonces la iglesia debe promover esa unidad, procurar esa unidad, guardar esa unidad. Sigue diciendo versículo 7, por tanto, como esta es una realidad, como esa unión a la que Dios las está llamando a preservar, no los está mandando a crearla, ya Él la estableció. Versículos 5 y 6, es Dios quien puede mantenernos unidos. Es Él que nos mantiene unánimes para que le glorifiquemos. Entonces, el versículo 7 dice, por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibiéndonos unos a otros. Ese será nuestro segundo punto. Entonces, la base de esa conclusión de recibirnos los unos a los otros son los versículos 5 y 6 que nos acaban de mostrar que solo Dios y solo Él puede orquestar esa unidad. Desde el capítulo 14, versículo 1, nosotros vemos que el apóstol manda a que los fuertes reciban a los débiles, pero no para contender. Versículo 1 del capítulo 14. Versículo 1 del capítulo 15 manda no solo a recibir, sino a soportar. Y vemos la idea de soportar es sobrellevar las flaquezas de los débiles para que ellos sean edificados. Pero ahora vemos la idea más específica y es que se reciban los unos a los otros. Esa es la idea, no solo que los fuertes reciban a los débiles o los soporten, sino también que los débiles reciban a los fuertes. Quizá el contexto, vemos que los fuertes estaban afrentando a los débiles, porque Pablo les dice, el que come no menosprecie, que eran los fuertes. Y esto llevaba a los débiles a juzgar a los fuertes. Pablo también dice en el capítulo 14, el que no come entonces no juzgue. ¿Ve? Habían riñas, no había unión. No había unión. Los fuertes estaban afrentando a los débiles y los débiles en ese sentido juzgaban a los fuertes. No había amor. No había amor. Habían disputas. Por eso el llamado es a que se reciban los unos a los otros. Nosotros no vemos parcialidad en el apóstol. Más bien, lo que vemos es convicción de que Cristo los unió con Dios y entre ellos. Y es lo que Pablo está procurando. Vemos la idea en este verso de que Cristo los recibió. Él los hizo hijos e hijas para gloria de Dios. Y asimismo, entonces,
En el mismo principio deben recibirse los unos a los otros para la gloria de Dios en Cristo. O sea, ustedes fueron adoptados en la familia de Dios por gracia. Y es esa gracia la que debe llevarlos a aceptarse los unos a los otros. No hay otra forma. Pero ¿cómo nos recibimos? ¿Cómo nos recibimos los unos a los otros? Esa es la pregunta. Bueno, sirviéndonos, así como Cristo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Entonces, Pablo una vez más muestra el ejemplo digno de Cristo, el cual vino y sirvió primeramente a su pueblo, a los judíos, los de la circuncisión, como podemos ver en Gálatas 2, 7 al 9. Su atención, según los evangelios, fue primero para con ellos. Mateo 10:5 nos dice, a estos dos envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Verso 6, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros vemos principios maravillosos. Lo mismo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Cristo nació como un judío. Cristo cumplió la ley como un judío. Y eso le está invitando igual, como vemos nosotros en el capítulo 11 de Romanos, a que los gentiles sean humildes. A que sean humildes, porque se puedan recibir los unos a los otros. La salvación viene de los judíos. Cristo en su venida les sirvió, les ministró, les prestó un servicio humilde y personal. Lo hizo con el fin de confirmar la verdad de Dios, la confiabilidad y la fidelidad a la promesa del pacto hecha con sus antepasados y al pueblo de Israel. Cristo vino a cumplir esas promesas. Y aunque era una promesa, en sí misma era diversa. Y se cumplió en la venida de Cristo, en su encarnación. La promesa de la simiente, o sea, el Cristo traía consigo perdón de pecados, traía consigo reconciliación y también justificación. Gálatas 4:4 nos enseña, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que vemos que esa promesa desde el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Y en la encarnación de Cristo esas promesas fueron cumplidas, más el plan inicial de Dios siempre fue bendecir a todas las familias de la tierra con la venida de esa simiente. Eso lo enseña Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no es Dios solamente de Israel y sus fronteras. No era solamente el Dios de los judíos. Génesis 1:1 nos enseña que creó Dios todas las cosas. Dios es Dios de todo lo creado. Así que en ella iban a bendecir a todas las familias, confirmando la verdad de la promesa entonces a los judíos. En la venida de Cristo confirmaba las promesas hechas a los judíos y mostraba misericordia a los gentiles, como enseña también Romanos 11. Acuérdense que ustedes por fe fueron injertados. O sea que había un balance. En los siguientes versos, los versículos, nosotros vamos a notar cómo siempre fue el plan de Dios y que nos incluía a nosotros en ese plan redentor. Verso 9 dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Dice, por lo tanto, te alabaré entre los gentiles. Yo confesaré tu nombre entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso es lo que nosotros vemos. Cantaré himnos a tu nombre, como enseña el Salmo 18:49. Sigue diciendo, citando a la ley, regocijaos vosotros gentiles, juntamente con su pueblo. Estamos viendo ahora que hay una invitación a los gentiles. Versículo 9, citando el Salmo 18:49, dice,
para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por lo tanto, te alabaré entre los gentiles y cantaré himnos a tu nombre. Pero ahora, en el versículo 10, vemos que hay una invitación y Pablo está citando aquí estratégicamente la ley. Y dice expresamente, alegraos gentiles con su pueblo. Y nuevamente, ahora citando los salmos o los escritos, dice, alabad al Señor vosotros los gentiles, todos los pueblos te alaben. Todos los gentiles y todos los pueblos magnificad el nombre de Dios. Así que las cosas que se escribieron antes para su enseñanza se escribieron. Pero sigue diciendo el versículo 12, citando ahora a los profetas, específicamente Isaías 11:10, dice, estará a la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, a los gentiles. Sigue diciendo, los gentiles esperarán en él. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo está citando de una manera bastante importante para ellos y de una manera bastante estratégica y bien pensada. Pablo está haciendo, podemos decir nosotros, teología bíblica. Pablo está trayendo esas verdades que incluían no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. Cómo Dios estaba o iba en la venida de nuestro Señor Jesucristo unir a estos pueblos para que unánimes puedan glorificar a Dios. Es lo que Pablo les está expresando aquí. Él les está enseñando también que la esperanza de los gentiles también era Cristo. La esperanza de los gentiles también era Cristo, porque Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es la esperanza de los hombres. Pablo usa las escrituras de una manera intencional para revelar que toda ella tiene un mismo propósito, que es la gloria de Dios a través de la salvación de los hombres, no solamente de un pueblo. Él cita de manera intencional cada parte de las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar lo que se está enseñando. Cita los escritos, cita la ley y cita a los profetas. Cada una de las partes de las escrituras para confirmar que esa era una verdad. Dios no es Dios solamente de judíos. Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, y que su salvación y reino sería dado a conocer a todas las naciones de la tierra. Pablo les está enseñando esta verdad a la audiencia. Entonces, nosotros no podemos dejar de ver la misericordia inmerecida del Señor en nuestras vidas. Ciertamente las escrituras son un consuelo a nuestras almas. Nosotros debemos leer, meditar, memorizar las benditas palabras de Dios. Pero también nosotros debemos vivir lo que ellas nos demandan y nos mandan a vivir, con la mira en Cristo y en la gracia que nos extiende Dios por puro amor. Ellos, como veíamos hace un momento, ellos debían creer eso que Pablo les estaba enseñando, que los gentiles y los judíos iban a adorar juntos al mismo Dios, iban a ser ahora un solo pueblo. Así que nosotros vemos, cuando vamos a Romanos 12, nosotros leemos un pasaje que es bastante conocido. Hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vemos que la aplicación real de ese pasaje se hace evidente en la práctica en estos textos. Sigue diciendo el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios el Padre es la fuente de la esperanza según este pasaje. Él es el origen y Él da esa esperanza y la imparte a aquellos que confían en Él. Porque es en el ejercicio de nuestra fe, o sea,
mientras creemos que somos nosotros llenos de la esperanza, como Pablo menciona aquí. Es creyendo en sus promesas. Y para creerlas, entonces nosotros debemos conocerlas. Y eso, mis amados hermanos, en la práctica significa que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Y esa es la forma en que nuestra esperanza crece. Conociendo esas promesas, cómo se cumplieron. Porque era lo que Pablo les estaba diciendo en el capítulo 11 de Romanos, que los gentiles iban a ser incluidos. Bueno, aquí está. Cómo Pablo cita realmente las escrituras para decir, esa es una realidad. Esto es lo que enseña la Biblia acerca de esa verdad. Pero debemos creerla, debemos conocerla. Pero debemos depender enteramente de la obra poderosa y silenciosa, pero visible del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el medio que usa es su palabra. Debemos conocer las Escrituras. Debemos creer las Escrituras. Pues es allí donde realmente el gozo y la paz, como lo enseña Primera de Pedro 1:8, viene a nuestras vidas. Ese es el gozo inefable y glorioso y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como enseña Filipenses 4:7. Pablo se daba cuenta muy bien de que en presencia de un gozo y una paz tales, ya no habría lugar para disputas entre los débiles y los fuertes, porque unánimes estaban aguardando la misma esperanza. Tenían una misma esperanza en común, una misma esperanza escatológica. Y quien infundía tal esperanza es el mismo Espíritu. No hay dos espíritus. No hay un espíritu para un pueblo judío y uno gentil. No hay un espíritu para los creyentes fuertes y los débiles. Es el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu y aguardamos la misma esperanza. Es lógico que estemos en la misma unidad, aguardando al mismo Señor. Por eso, el llamado expreso es a que los fuertes nutran, capaciten y edifiquen a los débiles para que juntos aguarden esa misma esperanza. Pero es Cristo, mis amados hermanos, quien hace posible esa unión con el Padre y entre nosotros a través de su sacrificio, pagando nuestras deudas y aboliendo toda enemistad. Es el Espíritu Santo quien aplica por medio de las Escrituras esa convicción, ese aliento, ese consuelo y esa esperanza para que nosotros prosigamos hasta la meta y para que lo hagamos a la manera de Dios. No es con nuestros ideales, no es a nuestra manera. De esa manera no vamos a recibir la bendición de Dios para que su pueblo crezca. Es como Dios expresamente lo ha dejado escrito en su palabra. Así que es el Evangelio el que nos hace germinar en esta nueva vida y es el mismo Evangelio el que nos nutre hasta que nosotros llevemos frutos de piedad y unidad para la gloria de Dios. Es el mismo Evangelio. Es donde deben ser fortalecidos tanto los fuertes como los débiles. El Evangelio es el centro. Recordar nuestras incapacidades, el Evangelio lo hace. Recordar que somos salvos solamente por gracia y no por nuestras obras, el Evangelio lo hace. Recordar que no somos tan fuertes porque no podemos producir nada bueno nosotros mismos, el Evangelio nos lo recuerda. Por más que nos los propongamos, nosotros no podremos dar frutos si no es en dependencia de Dios y de su Espíritu Santo. Si no serán simples bambalinas colgantes que perderán pronto su valor, caerán. Pero cuando realmente estamos apegados a Cristo, que somos nutridos de Él, los frutos serán evidentes y serán genuinos. Dios, mi amado hermano, no es Dios de judíos, sino también Dios de los gentiles. Ese fue su plan siempre. Hoy entonces, ¿cómo retumba el versículo 13? Porque tenemos al mismo espíritu y como consecuencia tenemos una misma esperanza. Debemos entonces abundar en esa esperanza. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en comunidad? ¿Cómo estás esperando al Señor? Pero ahora, ¿cómo lo está esperando tu hermano? ¿Realmente lo está esperando? En consecuencia, mis amados hermanos, Dios
no es solamente Dios de los fuertes, sino también Dios de los débiles. Y esa unión que Dios obró entre ambos pueblos la hizo a un alto costo. Esa unión tuvo un precio de sangre. Fue la sangre derramada de Cristo la que unió a ambos pueblos, derribó la pared intermedia, para que juntos podamos ahora alabar a Dios en un mismo espíritu. Por eso debemos procurar la unión del espíritu en el vínculo de la paz. Pero debemos esforzarnos. Entonces, no echemos por tierra, por causa de un mal entendimiento y aplicación de nuestra libertad cristiana, aquello que Dios compró a tan alto costo. Debemos negarnos a nosotros mismos, pero también debemos dejar los prejuicios. Piensen en aquellas cosas que por la gracia de Dios han recibido y que pueden poner en práctica para ser edificados o para seguir edificando la obra de Cristo, aquella obra que Cristo comenzó en cada uno de vosotros. Pues ese es el deseo del Señor, que su iglesia se edifique y que lo haga aún en medio de la diversidad. Hermanos, Cristo no compró la unión de su pueblo para que nosotros ahora estemos creando islas de acuerdo a las convicciones. Aquí están los que creemos esto y podemos hacer aquello. Aquí estamos los que no creemos lo mismo que ellos y nos podemos a un lado. Hacemos islas. Cuando lo que realmente Dios compró fue una unión, un solo pueblo. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué entendimiento tenemos para que nosotros podamos así edificar a aquellos y llegar a la misma madurez? En vez de alejarnos, debemos acercarnos para que ellos puedan ser acercados también a Cristo. Ese es el llamado que nosotros podemos ver en estos textos. Entonces, pudimos aprender que el llamado a la unidad es un llamado divino. Por eso dice, sobrellevando y recibiéndonos unos a otros. Tiene su fuente en Cristo y es preservado y nutrido por el Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Y el fin último es la gloria de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿esto que haré edificará o destruirá a mi hermano? ¿Contribuye esto a la unión o a la discordia? Son preguntas que debemos hacernos antes de actuar. No seamos viscerales, sino que realmente procuremos esa unión y esa edificación. Seamos edificadores, no destructores. Pero también a los débiles, a veces por desamor o por pereza, juzga al fuerte, pero no se esfuerza en educar su conciencia. Es más fácil juzgar. Yo veo al hermano fulano haciendo tal cosa, pero no me acerco. ¿Por qué razón lo haces? ¿Qué convicciones tienes? Pues yo también quiero crecer. O traigo a mi hermano si está pecando. Pero debemos acercarnos los unos a los otros. Así que los que son débiles, no se apresuren en juzgar, sino crezcan y eduquen su conciencia. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy imitando a Cristo siendo sacrificial, abnegándome a mí mismo, a mis placeres, renunciando a mis derechos? ¿O estoy imitando a Satanás, destruyendo a mis hermanos y llevándolos a pecar? Porque arrastrar sus conciencias de una manera consciente a algo que realmente les afecta, yo los estoy llevando a pecar contra Dios. Y ahí no estoy siendo un edificador, sino un destructor. Debemos ser prudentes en las cosas que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué las hacemos? Un principio que nos va a llevar a regular estas cosas es 1 Corintios 13:13. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Unas últimas palabras. Trabajen en esta unidad, mis amados hermanos. Lo más difícil, o lo más fácil es complacernos a nosotros mismos. Por eso Pablo lo pone en el principio y niega rotundamente, no hagas esto, porque eso es lo más fácil. Entonces, trabajar en la unidad
Porque lo más fácil es complacernos a nosotros mismos en aquellas cosas que sé que tengo libertad y dejar de pensar en el hermano débil. Yo sé que tengo la posibilidad y la Biblia no me condena, yo lo puedo hacer, pero dejo de pensar en mi hermano y lo afecto. Asimismo, para el débil, lo más fácil va a ser juzgar. Entonces lleven sus pensamientos cautivos a Cristo, como su Salvador y máximo ejemplo de amor, el cual derramó su amor en abundancia en sus corazones para que con ese amor se soporten y se reciban los unos a los otros y que sea una decisión de todos los días. Pero como nosotros vimos, deben usar las escrituras para nutrir esa esperanza y para mediar las diferencias. Oren y rueguen al Dios de la esperanza y el consuelo, que es quien tiene el poder de dispensarlo abundantemente para preservar a su pueblo y para que esa unidad redunde al final para la gloria de Dios. Porque el propósito no es, como algunas iglesias enseñan, bueno, vamos a procurar la paz, porque debemos esperar la paz en este siglo. No es en ese sentido. A la paz que estamos llamando, a esa paz en unidad, en unión los unos con los otros, creyendo las mismas cosas, en aquellas cosas que son esenciales, en las que debemos estar unidos. Debemos procurar esa paz, pues eso glorifica a Dios. Dios unió a su pueblo por medio de la sangre, el sacrificio y la sangre de Cristo, y espera que su pueblo procure y mantenga esa unidad, creciendo y ayudándose a crecer los unos a los otros. Así como les dije al principio, si estás viendo a tu hermano en la pecera de sus restricciones y sus prejuicios, ora y date a la ardua tarea de traspasarlo al océano de la libertad que tiene en Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios de la esperanza no nos llamó a ser espectadores, sino portadores de su gloria. Y eso es en comunidad, en paciencia y en servicio mutuo. Cosas que nos desafían, que nos sacan de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, como muchas veces podemos nosotros escuchar. Pero es la manera en que Dios se agrada y en la manera en que Dios hace que su iglesia se edifique y crezca, para que la unidad realmente sea una unidad genuina, basada en su palabra, en sus principios, en sus verdades y para su gloria. Que sea el Señor, mis amados hermanos, ayudándoles para que la unidad prevalezca y crezca y sea más genuina, más íntima en cuanto a aquellas cosas esenciales. Y eso los va a llevar a que las cosas secundarias, en esas cosas, puedan entonces darse un permiso de una manera consciente, con limpia conciencia. Por eso nos decíamos, no debemos ser indulgentes, no vamos a soportar los pecados, pues la iglesia es santa. Pero lo que Pablo sí está llamando aquí a esa unidad, es a que lo procuremos a costa de nuestra propia comodidad. O sea, a lo que debemos hacer es negarnos a nosotros mismos. Eso sí nos ha llamado el Señor a hacerlo, negarnos a nosotros mismos y dar a nuestros hermanos aquel lugar de preeminencia. Pensar primero en ellos antes que en nosotros. ¿Cómo lo edifico? Si hago esto, ¿traerá edificación a la vida de este hermano o lo voy a destruir? Entonces, que sea Dios orquestando nuestro crecimiento para su gloria. Que lo hagamos en unión, que lo hagamos según las Escrituras y que por sobre todas las cosas creamos lo que su palabra enseña. Ese es el llamado que Pablo le hacía, crean, para que Dios les dé esperanza en el creer, porque es en ese creer, mientras creemos, que Dios va edificando y llenándonos de esperanza los unos a los otros. Así que sea Dios obrando todas estas cosas en su pueblo, para su gloria. Y aquellos que no tienen tal esperanza, yo les digo, amados amigos que están aquí en medio nuestro, si no han creído en Cristo, si no han puesto su confianza en Él, no pueden recibir tales beneficios. No tienen una comunidad que los guarde. No tienen hermanos que den sus vidas expresamente por ustedes, que los santifiquen. Pues si no tienen a Cristo, que es lo primero que deben hacer, es arrepentirse de sus pecados y correr a Cristo como su Salvador, y Cristo inmediatamente los añade a esta comunidad de fe. Y nuestra unión primero es con Él. Por eso debemos acercarnos primero a Él. Y el acercarnos a Cristo es en humildad, reconociéndonos nuestros pecados y creyendo, confiando en sus promesas.
El Señor les bendiga. Bendito Dios, Padre bueno y bondadoso. Gracias te damos en esta mañana por tu infinita misericordia para con nosotros, Señor, hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores. Gracias por recordarnos. En muchas ocasiones no miramos más allá de nosotros mismos. Se nos hace extenuante extender nuestra mirada hacia el corazón de nuestros hermanos. Nos quedamos allí, Señor, mirándonos y adorándonos a nosotros mismos, agradándonos a nosotros mismos. Padre bueno, pero ese no es el camino. Tú no nos salvaste para eso, nos salvaste para ti, para tu gloria. Nos pusiste en medio de un pueblo, buen Dios, que lo caracteriza el amor y la unión. Pues es lo que tú has hecho en Cristo. Nos has unido los unos a los otros por el simple hecho y glorioso hecho de estar unidos a ti. Ayuda, Señor, a tu pueblo a edificarse, pues tú bendices ese ministerio, tú bendices esa obra, el acercarnos, el ayudar a crecer a aquellos débiles para que te conozcan más, para que te amen más, para que aquellos prejuicios, Señor, que muchas veces tenemos, es conforme a la cultura, conforme a ideales, y no son conformes a tu palabra. Que sea tu palabra alumbrando su entendimiento, para que puedan gozar realmente de la libertad que tienen en Cristo. No un libertinaje obsceno, sino una real libertad en que cada cosa que hagan la hacen para la gloria de Dios. Puedan redimir cada cosa que hacen para la gloria de Dios. Así que ayuda, Señor, a los hermanos, aquellos que son fuertes, tienen conciencias robustas por causa del entendimiento de tu palabra, que puedan edificar a aquellos más débiles. Ayuda a los débiles a que puedan recibir a aquellos fuertes y escuchar las razones bíblicas para que puedan crecer. En última, Señor, te ruego que se reciban los unos a los otros en amor, que crezcan los unos a los otros, que se edifiquen juntos los unos a los otros, pues es allí donde tú bendices, Señor, a tu pueblo. Gracias, buen Dios, que sea tu Espíritu Santo, dándonos la facultad para hacer todas estas cosas. Que lo hagamos en dependencia de ti y no en nuestras propias fuerzas. Oramos en Cristo. Amén.